Oh Señor, si tú mirares a nuestros pecados, ninguno de nosotros podría mantenerse en pie. Pero tú nos amas tanto, tanto, que te diste a ti mismo por nosotros. No fuimos nosotros a buscarte a ti, viniste tú a buscarnos a nosotros. Y nos alcanzaste, nos caíste atrás, nos perseguiste y en tu gracia nos lavaste. Por lo tanto, Señor, aquel día todos nos quitaremos cualquier corona que tú hayas puesto sobre nuestras cabezas y las pondremos a los pies del Cordero. Y diremos a una voz: solo el Cordero es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder y de toda la majestad, porque solo Él fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Oh Señor, gracias, porque nos lavaste, nos limpiaste, pusiste en nosotros vestido limpio y blanco, lavaste nuestras cabezas con aceite, pusiste en nosotros el anillo y ahora somos hijos tuyos. Nosotros te pedimos, la única cosa que queremos, la única cosa que anhelamos en este mundo con un anhelo ardiente, es que tú no nos eches nunca de delante de ti y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Porque contigo lo tenemos todo, pero sin ti no tenemos nada. En ti somos todo, fuera de ti no somos nada. Estamos en tu presencia y con tu aliento de vida somos. Nos alejamos de ti, dejamos de ser. Tú nos abrigas, nos envuelves, nos amas, nos cargas, nos pones en tus hombros y nos llevas a tu presencia. Y podemos decir como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi roca, mi porción es Dios, es Jehová para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por lo cual, Señor, lávanos en agua pura, santifícanos en ti. Haznos, Señor, permanecer, perseverar hasta el fin. Haznos ser tuyos siempre. Concédenos la luz para que en tu luz veamos la luz. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Leeremos desde los versículos 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde estéis, entrad, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Después que el Señor Jesucristo, vemos que en el capítulo 8 realizó una serie de milagros,
¿qué se supone que debía ser el propósito del Señor? Los discípulos del Señor le vieron calmar la tempestad. Ellos iban en una barca juntamente con él y el Señor dijo a la tempestad: calla, enmudece, y la tempestad automáticamente se calmó. Él le pregunta a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Pero después ellos arriban a la ciudad de los Gadarenos. En la ciudad de los Gadarenos ven ellos que vienen dos demonios. Y el Señor Jesucristo entonces a uno de estos hombres lo libera del demonio, de tal manera que el hombre lo encontraron los demás vestido en su juicio cabal y conversando con el Señor Jesucristo. Luego se devuelven y llegan a Capernaum. Y en Capernaum, en la playa, lo está esperando un hombre llamado Jairo. Y este hombre Jairo tenía a su hija gravemente enferma, de tal manera que la niña estaba agonizando. Jairo aborda al Señor, le pide que vaya a su casa, pero mientras Cristo va en el camino a la casa de Jairo, he aquí que una mujer se escabulle entre la gente, una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre. Cada vez que esta mujer tenía la menstruación, no se le detenía la sangre. Así es que esta mujer viene y toca el manto de Jesús, y Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Mira a todos lados el Señor, y aquella mujer va y confiesa todo lo que había hecho y de qué manera Jesús le había sanado. Luego el Señor llega a la casa de Jairo, ya la niña muerto, y el Señor resucita a la hija de Jairo. El Señor entró con 3 de sus discípulos. Así que Lucas capítulo 9 empieza a responder, empieza a hablarnos de cuál era el propósito de Jesús al hacer estos milagros. Uno de ellos era que sus discípulos vieran, que sus discípulos aprendieran, que sus discípulos hicieran lo que él hacía. Así es que el Señor Jesucristo no tenía el propósito de tener una escuela de teólogos, simplemente. Él no duró con sus discípulos 1 año y medio, 2 años, hablándoles de teología con la intención de que ellos luego fueran personas que conocieran muchos temas teológicos. No, el Señor Jesucristo, aunque su escuela era una escuela peripatética, es decir, una escuela en la cual el maestro va caminando y enseñando a sus discípulos, el propósito del Señor Jesucristo era que sus discípulos hicieran también las cosas que él hacía. El Señor Jesucristo los prepara. El Señor Jesucristo les instruye. El Señor Jesucristo durante aproximadamente 1 año y medio los estaba formando. El Señor tenía una gran cantidad de discípulos. Nos habla en las epístolas de 500 discípulos. Había otro grupo de 120 discípulos, otro grupo de 70 discípulos, otro de 12, y de esos 12 un pequeño grupo de 3, dentro de los cuales se encontraban Pedro, Jacobo y Juan. De manera que eran muchos los discípulos del Señor, pero el Señor eligió solamente a estos 12 de manera especial para que estuvieran con él. Así es que el Señor Jesús los forma, pero tiene un propósito, y ese propósito es enviarlos por el mundo a predicar el evangelio. No era el propósito del Señor que ellos se quedaran allí en Jerusalén para siempre. No era el propósito del Señor formarlo para que ellos sean un grupo elitista, una crema innata de los teólogos judíos. No, el propósito del Señor al estar con sus discípulos era transmitirle a ellos su estilo de vida, su poder, su autoridad, para que entonces ellos fueran por todo el mundo a predicar el evangelio. Alguno en esta mañana dirá: pero eso nada tiene que ver con nosotros, pastor. Eso fue a los discípulos, a esos 12 o a esos 3, luego a esos 70. Sin embargo, hermanos, mucho tiene que ver con nosotros. Todos nosotros tenemos un ministerio que realizar. No existe ningún cristiano que no tenga un ministerio. No existe ningún cristiano que no tenga dones dados por Dios, que utilice el Espíritu Santo para promover y propagar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, de una manera u otra, han sido capacitados y son capacitados por el Espíritu Santo para realizar la obra que el Señor nos encomienda. Así es que nosotros veremos en esta mañana
tres aspectos que el Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo hace con nosotros para formarnos y enviarnos a realizar la obra que Él nos encomendó. Y así que vamos al texto de nuevo. Vayamos allí a Lucas capítulo 9. Si nosotros vemos en el versículo 1, vemos que en primer lugar el Señor Jesucristo capacita. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Lo segundo que vemos es que el Señor Jesucristo envía, versículo 3, y les dijo, y versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y de los versículos 3 al versículo 5, el Señor Jesucristo instruye y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedaos allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio para ellos. Vemos 3 cosas que en toda misión cristiana, el Señor Jesucristo capacita. En segundo lugar, que en toda misión cristiana el Señor Jesucristo es quien envía. Y en tercer lugar, que en toda misión cristiana el Señor Jesucristo es quien instruye. Así que pasemos a nuestro primer punto. En toda misión cristiana el Señor Jesucristo es quien capacita. Vamos al texto. Habiendo reunido a sus 12 discípulos. En Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13, nos dice allí, vamos allí, Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13, allí mismo, en Lucas. Lucas 6, ahí mismo en Lucas, más atrás. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y más adelante nos da la lista. Pero vean ustedes el texto. Nos dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. El texto claramente nos indica que el Señor Jesucristo tenía muchos discípulos. Ahora, de esos 12 discípulos, Él escogió a 12 de ese gran grupo. 12 que fueron elegidos. Así que no fue algo que el Señor Jesucristo lo dejó al azar, sino que vemos allí que el Señor Jesucristo, antes de elegir a sus discípulos, nos dice que Él se fue al monte a orar. Y ven lo que dice allí: y pasó la noche orando a Dios. Hermanos míos, el Señor, al elegir sus discípulos, no fue algo que Él lo hizo de manera caprichosa. No fue algo que Él dijo: hoy yo quiero elegir 12 discípulos porque me parece que aquel es buena persona, o porque aquel tiene algunos dones de sabiduría o de capacidad. No, el Señor Jesucristo entendió que esto era tan importante que Él se dedicó toda la noche a orar a Dios con la intención de elegir a sus discípulos. Por lo tanto, no todos los discípulos del Señor tenían el mismo entrenamiento. Hubieron 12 a los cuales el Señor los entrenó de manera personal. Hubieron de esos 12, 3 que estuvieron con Él en todas las actividades muy especiales. ¿Se recuerdan ustedes del monte de la transfiguración? El Señor subió al monte y se transfigura. ¿Están allí los 12 discípulos? Claro que no. Se encuentran allí solamente 3 de ellos: Jacobo, Pedro y Juan. Por lo tanto, no a todos los discípulos se les dio los mismos niveles de entrenamiento. Estos discípulos iban a estar más cerca del Señor que otros discípulos. Él iba a trabajar con ellos, iba a ver el carácter de cada uno de ellos. Por ejemplo, el caso de Pedro. Todos nosotros sabemos cómo es Pedro, ¿no? El Señor lo preparó, pero ¿cómo lo preparó? ¿Lo preparó dándole simplemente un curso de teología? Claro que no. Todo lo que pasó Pedro fue parte del mismo entrenamiento que el Señor Jesucristo le dio. Nos recordamos de Pedro, ¿verdad? Pedro era tan impetuoso, tan impetuoso. Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado ya 3 veces. Inclusive él le dice a Pedro: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero pediré que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De manera que nos encontramos con un Pedro impetuoso que le decía al Señor: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas, aunque estos te nieguen, Señor, yo no te negaré. Sin embargo, el Señor estuvo trabajando con la vida de Pedro, porque el Señor tenía planes con Pedro. Hermano, todo lo que te ocurre en tu vida,
es parte de un periodo de preparación de Dios para ti. A veces con golpes, a veces con tropiezos. Encuentro una madre que me dice que sus hijos ya habían pasado por la clase de Quijada 1 y Quijada 2. ¿Saben lo que es Quijada 1 y Quijada 2? Barbilla 1 y Barbilla 2. Barbilla 1 es que el niño se cae. Yo tengo Barbilla 1, porque todos aquí muchos tenemos un punto ahí. Si usted se pasa la mano, a lo mejor tiene Barbilla 1, porque usted se cayó y se dio un golpe ahí. Pero te pasó eso, ¿sabe cuándo? Cuando estabas aprendiendo a caminar. Así pasa con Dios. Dios a veces deja que nosotros nos caigamos y tengamos Barbilla 1 para que aprendamos a caminar. Es parte de la formación. Cuando Pedro, ese impetuoso Pedro, que lo sabía todo, se encuentra con el Señor Jesucristo después de la resurrección, él le dice, el Señor le pregunta, ahora otra vez, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, me imagino que bajó la cabeza. Señor, tú sabes que te amo. Las 3 veces que lo negó. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Saben que el Señor trabaja con nosotros. Es Dios quien envía. Ese tiempo que tuvieron los discípulos con el Señor, aprendieron del Señor. Hay personas que menosprecian los estudios. Hay personas que creen que pueden hacer cualquier labor ministerial sin un conocimiento, sin una instrucción. Hay personas que quieren ser pastores simplemente porque se pueden parar en un lugar y hablar algunas cosas allí y las personas decir, oye, qué bien habla. Hay personas que creen que pueden abrir la Biblia y empezar a hablar de las Escrituras sin haberla estudiado. Sin embargo, Cristo se dedicó a preparar a sus discípulos durante 3 años y hablarles durante 3 años de las Escrituras. Eran discípulos del Señor. Pero esta preparación tenía otros elementos más. Vamos al texto. No solamente el de preparación, sino que además vemos que allí, Lucas capítulo 9, vean conmigo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Por lo tanto, cuando Cristo capacita, Cristo no solamente te prepara intelectualmente. Cristo no solamente te prepara en el conocimiento de las Escrituras. Cristo no solamente te prepara conociendo detalles de la palabra. Cristo también te prepara dándote, además del conocimiento de las Escrituras, el elemento del poder para hablar de ellas. Hay personas que conocen las Escrituras. Hay personas que han leído la Biblia. Hay políticos que conocen la Biblia mucho más que nosotros. Hay personas musulmanas que conocen sumamente bien la Biblia. Pero el hecho de que conozcan bien la Biblia no significa que tengan la autoridad para hablar de la Biblia. Se requieren 2 elementos más: poder y autoridad. ¿Y qué es esto del poder? Y aquí la gente se confunde tanto. Las personas creen que alguien tiene poder porque el predicador habla duro. Y yo, hermanos, estoy aquí para hablarles. Yo no entiendo por qué tienen que hablar así. Y por qué tienen que hacer, a veces se acercan el micrófono y hacen, no entiendo el por qué tengan que hablar así. Y aquí hay un predicador con poder. Y palabras. Y la persona, wow, ¿viste cuánto poder? Y la persona patalea en el púlpito, da unos golpes, grita y hace algo extraordinario. Wow, y la gente, wow, qué culto, cuánto poder. Ahí no había poder. No necesariamente. No necesariamente. Para nosotros poder entender a qué se refiere la Biblia cuando habla del poder, vamos a Hechos capítulo 1, versículos 6 al 7. El mismo autor de Lucas nos habla en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 7. El Señor Jesucristo había resucitado, ya iba a ascender a los cielos. Y los discípulos estaban tan preocupados por el reino. El reino de Israel. Los romanos, Augusto César y todos los demás gobernaban a Israel. No se olviden que cuando Jesús es muerto, quien lo juzga es Poncio Pilato también. Así que Israel no tenía autonomía. Y ellos todos estaban pensando en cuándo le iban a devolver la autonomía a Israel. Que si Jesús le iba a devolver la autonomía a Israel. Vean conmigo el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí hay un pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es el poder entonces? Es una capacitación. Una capacitación que nos da de manera exclusiva el Espíritu Santo para nosotros entonces sin temor y con valentía presentar todo el consejo de la palabra de Dios independientemente del lugar en el cual nosotros nos encontremos. Es la capacidad de poder abrir la boca con la libertad que solamente da el Espíritu Santo, sin importar el lugar en el cual te encuentres, aunque estés delante de un rey, ante un presidente de la república. Esa capacidad de poder ir a diferentes lugares con el mensaje del evangelio y clavarlo en el corazón de los hombres es un poder que nos ha dado Dios. Es un poder que nos da el Espíritu Santo, y solamente con ese poder alguien puede abrir su boca y decir claramente que Jesucristo es el Señor. Solamente así. No es gritar duro, no es vocear fuerte, es perder todo el temor, es tener una fuerza extraordinaria para que, sin importar el lugar en el cual nos encontremos, el poder decir allí, en aquel lugar, Jesucristo es el Señor. Policarpo es un ejemplo de ese poder. Policarpo era obispo de Esmirna. Y en los tiempos del Imperio Romano, cuando eran cristianos, muchos de ellos morían. Si los delataban como cristianos, iban entonces a morir tirados a los leones. Cuando Policarpo llega entonces al lugar donde lo iban a quitar la vida, el oficial romano le dice: solamente tienes que decir una palabra, Policarpo. Solamente tienes que decir: abajo los ateos. Porque para los paganos, los cristianos éramos ateos. Y Policarpo entonces, señalando a la multitud que allí se encontraba esperando su muerte, le dice: claro, cómo no, abajo los ateos. No, así no, Policarpo. No es eso lo que te queremos decir. Te vamos a dar otra posibilidad. Solamente tienes que negar a Jesús. Y un anciano de 86 años, ante aquella persona que tenía la autoridad de quitarle la vida o dejársela, aquel discípulo del apóstol Juan, o de Papías, discípulo del apóstol Juan, con aquella valentía especial, con aquel poder dado por Dios, le dice a aquella autoridad romana: 86 años he servido a mi Señor y Cristo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de negarle yo ahora? Eso es poder. No hay que gritarlo, eso es poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que el Señor Jesucristo le da poder. Pero no solamente el Señor Jesucristo le da poder, va en el texto. ¿Y les dio qué? ¿Qué otra cosa le dio? Poder y qué? Y autoridad. Por lo tanto, cuando el Señor, antes de enviarnos, nos capacita en la palabra, nos capacita con el poder del Espíritu Santo, pero nos capacita también con la autoridad. ¿Y qué es esto de autoridad? ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo entró al templo y volcó la mesa de los cambistas? ¿Se recuerdan? ¿Quiénes se recuerdan de esto? Levanten la mano. Levántela, si usted se recuerda, levántela. Levántela alta, que no se ve. Se recuerdan casi todos. El asunto es que el Señor Jesucristo entra al templo. En aquel tiempo, cuando las personas tenían que ofrecer sacrificio, tenían que venir con la paloma o la vaca de lejos. Pero algunos eran más sabios y decían: no, espérate un momentito, vamos a guardarle aquí la paloma y la vaca y que vengan con las manos libres. No tienen que traer todo ese camino con esa vaca y todo el camino a esa oveja. No, los comerciantes pensaron: vamos a ponerle la oveja y la vaca en el templo. Solamente tiene que meter una moneda, hacerle así y sale una oveja. Mira qué bien, fácil. El templo se llenó de vacas, se llenó de jaulas de palomas y de gente bregando con moneda.
Los que venían ¿de dónde? Los que venían de Roma, sí. La moneda que tienes allí, sí, es la del César. Bueno, pero vamos a cambiártela por la moneda local. Allí estaban los cambistas de dólares, los individuos con el paquete de papeleta, ¿no? Mira, te lo cambio, para que puedas llevar tu ofrenda en la moneda local. ¿Cuántos tienes de tal país? Ven, y estaban allí los cambistas. ¿Y qué quieres comprar con ellos? Bueno, mire, yo quiero comprar una paloma y unas cosas aquí. Pero ya él tiene paloma. ¿Cómo tú quieres la paloma? ¿La quieres mensajera? No, yo ya quiero de tal manera. ¿Y la oveja cómo la quieres? Grande, pequeña, grande, gorda, flaca. Sí, mira, tiene ovejas también. Y allí había un negociazo. Y de eso le tocaba una parte al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote abultando su dinero. Y el templo era un negociazo. Se parece a algunos hoy. El Señor entra al templo. Y le hace así a la mesa. ¿Cómo? Jesús. Y cogió la jaula de paloma. ¡Brum! Y a las ovejas las soltó. Fuera. Y no hagan de la casa de mi padre, dice la palabra, casa de oración será llamada. Y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Los discípulos le preguntan, los fariseos, ¿quién te dio esta autoridad? En otras palabras, ¿con qué permiso tú haces esto? ¿Quién te dio el derecho de tú hacer lo que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Así que el poder no es la autoridad. Jesús tenía el poder de mover la canasta, solamente se necesita un poco de fuerza en los brazos. Se requiere autoridad. Por eso, querido amigo, que estás esta mañana aquí, los pastores, los que predicamos la palabra, tenemos la autoridad dada por Dios para decirte lo que te decimos. Cristo dice que Él nos dio esa autoridad. Por lo tanto, cuando hablamos o cuando hacemos cualquier ministerio o cuando limpiamos la iglesia o cuando predicamos en la calle o cuando invitamos a alguien, lo hacemos en el poder y en la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, porque Él es quien capacita. Así que lo primero es que Dios capacita, lo segundo es que Dios envía. Que nuestro Señor Jesucristo envía. Vamos al texto. Lucas capítulo 9. Y los envió a predicar, versículo 2, el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Por lo tanto, no es solo conocer. No es solo tener el poder y la autoridad. Cristo también nos envía y los envió. ¿Y a qué los envió? Los envió a predicar. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? El reino de Dios. Ahora ven el versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando ¿qué? El evangelio. Yo tengo una pregunta. Si Jesucristo no había muerto en la cruz, ¿qué evangelio predicaban? Si Él aún no había derramado su sangre, ¿cómo dice el texto que predicaban el evangelio? ¿Acaso salían y decían, miren, dentro de un año va a morir en Jerusalén uno llamado Jesús y Él va a derramar su sangre por ustedes y el que crea en Él tendrá vida eterna? ¿Así? No lo creo. Si Cristo aún no había muerto. ¿Qué es el evangelio del reino de Dios? Es sencillo, no se asombren, es fácil. Solamente tenemos que tomar la palabra reino y la palabra Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando
de un reino en el cual existen súbditos y existe un rey. Ahora bien, en ese reino los súbditos se someten al rey. ¿Y en qué sentido entonces podemos decir que ese reino en el cual hay un rey y hay súbditos puede ser el evangelio? ¿En qué sentido es el evangelio? Bueno, el evangelio es una buena nueva, una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? A veces pensamos que el evangelio de manera exclusiva es que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados y luego nosotros somos salvos por eso, y que eso es de manera exclusiva el evangelio. Pero si lo vemos de manera más amplia, nos damos cuenta de que el hecho de que Cristo muriera en la cruz y derramara su sangre tenía un propósito: salvarnos. Sí, pero ¿salvarnos para qué? El evangelio es una buena noticia. Y esa buena noticia es que Dios, el extraordinario Dios, el inmenso Dios, ha venido a este mundo, se ha acercado al hombre, y nuestro extraordinario Dios tiene el propósito de vivir con nosotros para siempre. ¿Se recuerdan ustedes el nombre de Jesús? Y llamará su nombre ¿cómo? ¿Quién se recuerda? Emmanuel. ¿Qué significa qué? ¿Dios con quién? Dios con nosotros. Por lo tanto, el nombre de Jesús es el evangelio. El nombre de Jesús es que Dios va a vivir con nosotros. Cuando Cristo viene, ¿cómo empieza su ministerio? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor Jesucristo libera a aquellas personas de los demonios y los fariseos le dicen: tú echas los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. El Señor les responde: si yo echo los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Pero si yo echo los demonios en el nombre de Dios, ciertamente el reino de Dios está entre ustedes. Yo estoy aquí. La presencia de Cristo es el evangelio. Cristo morando entre nosotros es el reino de Dios. Cristo viviendo con los hombres, compartiendo con los hombres, es la promesa que Dios nos ha dado. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? ¿Cómo comienza el Génesis? Comienza el Génesis. ¿Cuál es la primera reunión? Creó Dios al hombre, ¿verdad? Pero hubo una reunión. La primera reunión que aparece es cuando el Señor pregunta: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y dice el texto que Dios se paseaba en el huerto. Y a mí la palabra pasearse en el huerto me llama tanto la atención, porque pasearse, ¿cómo es eso? Pasearse, y dice al aire del día. Por lo tanto, Dios estaba tomando fresco. Me lo imagino caminando. Dios no puede ser. Caminando en el huerto. Wow, qué lindas son las plantas. Wow, mira un león. Wow, qué bonito ese león. Oye, qué bien me siento aquí. Es lo que dice la Biblia. Dios estaba paseándose en el huerto. El cómo, yo no sé. Para mí es Cristo. Es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, desde el principio, en su cuerpo planificado y proyectado ya el Santo de Israel, paseándose en el huerto, humanizado ya. Pienso esto, no tengo todas las bases para eso, eso es algo que lo tomo por los cabellos. Pero allí está el Señor, Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? Porque desde el principio fue Dios juntándose con el hombre, Dios compartiendo con el hombre, Dios diciéndole al hombre: yo soy de carne, estoy contigo, estoy aquí. ¿Y cómo termina la Biblia en el libro de Apocalipsis? ¿Y Dios habitará dónde? ¿Dónde? Capítulo 21. ¿Y habitará Dios en medio de nosotros? Génesis, Dios en medio de nosotros. Apocalipsis, Dios en medio de nosotros. Los evangelios, Dios en medio de nosotros. El evangelio del reino es que el rey está aquí,
que el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos visitó. ¿Saben qué? Alguien puso algo en Facebook esta semana que me encantó. No me recuerdo cuál de ustedes fue. Ponía a alguien en una sandalia, ¿no? Pisando la tierra. Y alguien escribió: la cosa más grande que ha pasado en el mundo no es que el hombre haya pisado la luna, es que el Hijo de Dios haya pisado la tierra. Que el Señor Jesucristo haya venido a estar aquí en medio de nosotros. Y que iban propagando ellos: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, reconsideren su relación con el pecado, cambien su actitud hacia el pecado y vengan a los pies de Dios. Pero no solamente los envió a predicar el reino, los envió a sanar toda dolencia, a hacer misericordia. Y la iglesia está para hacer misericordia. No solo para predicar. No solo para predicar. Hay una forma de predicar. Y esa forma de predicar es haciendo el bien, sanando toda dolencia del pueblo. Así que en primer lugar, el Señor Jesucristo capacita. En segundo lugar, el Señor Jesucristo envía. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo instruye. Vamos al texto. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. No voy a meterme en cada uno de esos detalles de cada una de esas instrucciones, porque no terminaríamos hoy. Y yo estoy seguro que ustedes quieren ir a sus casas a comer. Y yo también. Pero el Señor está pendiente de los detalles. Y Él quiere que en la iglesia nosotros estemos pendientes de los detalles para que las cosas se hagan como Él las mandó. Él pudo haberle dicho: váyanse y resuelvan en el camino. Pero yo pienso que hasta para una lección de administración deberíamos tomar en cuenta de que el Señor dio instrucciones. Por lo tanto, amados hermanos, debemos estar conscientes de que Cristo gobierna su iglesia a través de las instrucciones. Cuando surgió la Reforma Protestante, en el 1517, el año que viene vamos a hacer algunas cosas importantes, porque el año que viene se cumplen en octubre, el 31 de octubre, 500 años de la Reforma. 500 años. 500 años en la cual Lutero clavó en las puertas del castillo de Wittenberg sus 95 tesis. 500 años. Pero había juntamente con Calvino otro reformador, no en Alemania, sino en Suiza, llamado Ulrico Zwinglio. Y mientras Lutero decía que en la iglesia deben hacerse aquellas cosas que la Biblia manda y también aquellas cosas que la Biblia no prohíbe, Zwinglio decía que en la iglesia debe hacerse solamente aquello que Cristo manda. Con el paso, los teólogos le han puesto nombre a cada uno de estos puntos de vista. Algunos le han puesto el nombre al de Lutero como el principio normativo, y le han puesto al punto de vista de Zwinglio el principio regulativo. La Iglesia Católica le ha añadido más, porque le ha puesto las palabras del Papa que tienen el nombre del principio inventivo. Todo lo que el Papa se quiere inventar, entonces debe hacerse. Y le han puesto además el principio de la tradición. Todo lo que la tradición ha hecho también es válido. De manera que la Iglesia Católica tiene 4 fuentes de verdad. Pero la Iglesia cristiana evangélica tiene una sola fuente de verdad. Y esa sola fuente de verdad lo es la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros creemos en la Biblia y creemos que la Biblia es todo suficiente.
Creemos que la Biblia es auténticamente la palabra de Dios. Y en esta iglesia se llama Iglesia Bíblica Bautista. Y es primeramente bíblica y después bautista. Porque si los bautistas dicen algo que contradice la Biblia, nosotros vamos a hacer lo que dice la Biblia porque somos primero bíblicos y después bautistas. En esta iglesia se harán, en el nombre del Señor, las cosas como el Señor las ha instruido. En nuestras labores ministeriales haremos las cosas como Dios la habrá instruido. En cada detalle, aunque sea reparar una silla, poner un bombillo, nos llevaremos de la forma de la cual el Señor la ha instruido. Estaremos pendientes de cada uno de los detalles de la manera que el Señor la ha instruido. Así que finalmente tengo algunas breves palabras para ustedes. Si el Señor Jesucristo envió a sus discípulos y todos los cristianos tienen una misión, quiero preguntarte algo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con el poco tiempo que te queda por delante? ¿Te imaginas que el Señor te haya dado una misión y pierdas el tiempo en el camino haciendo otra cosa? Hermanos, ¿qué estamos edificando? ¿Qué vida estamos construyendo? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Pero eso lo lleva a usted a otra pregunta que me enfrenta a mí. Y este es uno de los mensajes que yo no hubiera querido predicar, porque me confronta a mí. Y si tengo que predicar todo el consejo de Dios, para acá hay un dedo, para arriba hay otro y para acá hay tres. Los líderes de la iglesia, los que somos líderes de la iglesia, debemos procurar con sabiduría, fortaleza, perseverancia, que en esta iglesia se realicen los ministerios donde los hermanos encuentren espacios para desarrollar los dones que el Señor les dio. Se requieren instrucciones, instrucciones de los que están liderando. Por lo tanto, hermanos míos, es muy fácil pararme aquí y hablarle a ustedes. También me reviso a mí mismo ante la palabra del Señor, de que tenemos nosotros que sentarnos, y por eso lo tratamos de hacer. Por eso queremos crear un ministerio para jóvenes, un ministerio para parejas de esposos, un ministerio para los enfermos, un ministerio para los pobres, un ministerio para ir a las clínicas, un ministerio para ayudar a los que sus casitas se le están cayendo, un ministerio para la predicación, ministerios en los cuales los hermanos puedan hacer su trabajo. Pero queridos hermanos, tenemos que cumplir con el ministerio que el Señor nos dio. No basta con que el pastor te lo señale, debes terminarlo. Si los líderes te señalan algo para hacer y tú tienes los dones, hazlo. No busques tantos porqués. ¿Y por qué lo dejaron de hacer? Lo dejamos de hacer porque vinimos tarde. Hermanos, no. Tenemos que estar conscientes de nuestra debilidad como líderes de la iglesia, como miembros de la iglesia. Las cosas que se nos encomiendan, tenemos que hacerlas. Y por último, debemos orar al Señor para que nos dé sabiduría. Sabiduría para apacentar la iglesia, para guiar la iglesia. Oren por mí. Oren mucho por mí, por favor. Lo necesito. Yo mismo le pido al Señor, dame sabiduría, Señor. Cometemos tantos errores.
Quisiéramos estar con cada uno de ustedes. Algunos de ustedes hace tiempo que no lo vemos, que no nos sentamos a hablar. Y saben, como pastor yo me siento mal, porque siento que no los estoy pastoreando si hace mucho que no los veo. Y me pregunto, ¿qué tiempo hace, verdad, hermana Minerva? Que le dijo, hace tiempo que no nos sentamos a hablar. Y esa pregunta que le hice a usted, se la pudiera preguntar a muchos aquí. Hermanos, perdónenme. Perdónenme. Perdónenme porque a veces ustedes me han necesitado, yo no he estado al lado de ustedes. Perdónenme. Oren por mí. Que Dios me dé sabiduría. Trabajemos todo. Esta iglesia es nuestra. Nos las ha concedido el Señor. Vamos a levantarnos y a pedirle a Dios que nos ayude a cada uno a realizar el ministerio que Dios nos encomendó. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, perdónanos, sosténnos y ayúdanos. Perdóname a mí. Perdóname a mí por haberme descuidado con algunos hermanos. Hermanos, perdónenme ustedes también por haberme descuidado con algunos de ustedes. Ayúdanos a serte fieles a ti, Señor, para tu gloria y tu honra. Que acabemos esta carrera, sabemos que la acabaremos con faltas. No hay gloria en nosotros. Ayúdanos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.